con la sesión del día de hoy. Primero con la sesión de Historia del Perú, que nos corresponde, ¿ya? En este caso vamos a hablar igual sobre ya los prácticamente últimos gobiernos del periodo denominado la República Aristocrática, ¿ok? En este caso, ya nos vamos a continuar el hilo que dejamos en la sesión anterior. En la sesión anterior les había hablado sobre Guillermo Billinghus, ¿no? Que fue una candidatura prácticamente decidida en los últimos momentos, ya más que todo nace del descontento que tenían varios grupos políticos que eran de alguna manera desplazados, ¿no? Sistemáticamente por el Partido Civil. Si ustedes recuerdan, cuando hemos revisado los primeros gobiernos civilistas, ¿no? Nuevamente llegaban al poder en alianzas y el partido ¿no? con el cual se habían unido, ¿no? Al final se terminaba separando porque simplemente no se cumplía el programa con el cual habían llegado al poder. ¿Ok? Entonces, esa acumulación de descontento, ¿no? Es la que va generando, o generó en el año 1912 la posibilidad de una candidatura distinta, ¿no? Cuando ya muchos estaban prácticamente resignados a un nuevo periodo civilista, ¿no? De Antero Aspíaga, entonces surge de una manera, ¿no? Poco planificada, ¿no? Por decir una manera, ¿no? La candidatura de don Guillermo Billinghus, ¿no? El denominado Pan Grande, ¿ok? Pero en este caso, como hemos visto, cualquier candidatura disidente y que de alguna manera no va a continuar el camino trazado por los que sostienen el poder o por la élite privilegiada, pues va en este caso a caminar por aguas sinuosas, es decir, por constantes caos y desórdenes, en este caso políticos. Y es lo que le ocurrió a Vilnius, ¿no? Tanto es así que en este caso su gobierno termina abruptamente con un golpe de Estado, en este caso liderado por el coronel Oscar Rufino Benavides, ¿no? Y es justamente él el que después continúa brevemente, en este caso, en el poder hasta, en este caso, que se desarrollan nuevas elecciones, ¿no? Entonces, como les decía, una vez que Billinghus cae, ¿no? Se forma una junta de gobierno, ¿no? O sea, nuevas personas entran al poder, en este caso liderados por el coronel Benavides, ¿no? Y esta instalación fue validada por el Congreso de la República. Posteriormente, el mismo Congreso nombra a Benavides como presidente provisorio, o sea, temporal, solamente breve, ¿no? Un breve periodo, y lo asciende a general. Al año siguiente, después de un breve gobierno lleno de dificultades, en su mayor parte provocado por el estallido de la Guerra Europea, o sea, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Benavides llamó en este caso a elecciones, ¿ok? Entonces, si podemos más o menos definir el gobierno de Benavides, ¿no? En este caso, entre los hechos más destacables del gobierno de Benavides fue, en este caso, el problema de la Brea y Pariñas, ¿no? ¿De qué se trata ese problema, no? Según la legislación de minas, o sea, aquella ley que regularizaba en este caso la explotación de yacimientos mineros de ese momento, ¿no? Los que explotaban el petróleo debían pagar al Estado un impuesto de 30 soles de oro por una pertenencia que explotara. ¿A qué llaman pertenencia? Es un área de extensión de aproximadamente 40.000 metros cuadrados, ¿correcto? O sea, por cada 40.000 metros cuadrados, entonces tú pagas al Estado un impuesto de 30 soles de oro de ese momento.
De acuerdo con la medición hecha por un juez de la provincia de Paita, en Piura, ¿no? En 1888, por orden del gobierno, dichos campos petroleros abarcaban 10 pertenencias, ¿no? Entonces multipliquemos 40.000 por 10, ¿no? Son más o menos como 400.000 metros cuadrados, ¿ok? Y fueron en este caso inscritos así, ¿no? En el Padrón General de Minas. Entonces, la empresa, en este caso la empresa que tenía la concesión, que es la británica London and Pacific Petroleum, ¿no? Lo que hace es inscribir, bueno, que Juan me dijo que tenía 10 pertenencias, entonces escribo las 10 pertenencias, entonces te voy a pagar 300 soles de oro. Ese era lo que se puede decir oficialmente o teóricamente era lo que tenía que pagar esta empresa por la explotación de petróleo en esta área, ¿correcto? Sin embargo, ¿no? La Junta de Gobierno ordenó llevar a cabo una remesura, ¿no? Es decir, una nueva medición de esta área, ¿ok? Que reveló que más bien la empresa, lo que en realidad tenía, no eran 10 pertenencias, eran 41.614 pertenencias. O sea, esos 40.000 metros cuadrados, multiplícalo por 41.614. O sea, miren la cantidad de dinero que se estaban ahorrando. Multipliquen 30 soles de oro por 41.614. Entonces, eso era lo que en realidad estaba ostentando esta empresa y no estaba declarando al Estado. De esta manera, entonces la Junta lo que hace es ordenar a la empresa realizar el pago más bien de 1.248.000 soles en vez de los 300 que estos estaban abonando, ¿no? Entonces, esa fue o sea, esta es una muestra, ¿no? Esta es una muestra, ¿ya? De lo que es el capitalismo, ¿ok? Es maximizar las ganancias, no solamente de un servicio, sino en este caso reduciendo costos. Y si estos costos van unidos a triquiñuelas o van unidos a ciertas relaciones llamadas lobbies, donde en este caso te relacionas directamente con el Estado para que te favorezca, pues bueno, lo hace. Esta es una pequeña muestra. Entonces, y eso que el gobierno de Benavides no, y Benavides en sí, no es, no es un gobierno que ataque a la empresa privada. No es un gobierno anticapitalista en realidad, no lo fue. Pero ya, pues, o sea, demasiada, o sea, era evidente en este caso la desmesura con lo que se estaba, en este caso, engañando al Estado, ¿ok? En este periodo, en este caso, el país también, aparte del problema de la red de Pariñas, que va a tener cola posteriormente. Este es uno de los primeros como, hipos donde se ve la problemática. Pero posteriormente, cuando estudiemos sucesivos gobiernos, vamos a ver que frecuentemente siempre va a haber problemas con la explotación del petróleo, ¿ya? Pero a la par, durante este primer periodo de gobierno de Benavides, porque Benavides en este caso posteriormente tiene un segundo gobierno, ¿no? Entonces, se enfrenta a una situación muy difícil, que es el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Y cuáles fueron los efectos principales de esta Primera Guerra Mundial? Primero, el descenso en las exportaciones de productos de primera necesidad y de las importaciones, ¿no? Ordenó en este caso la acuñación de monedas de cobre y plata, moneda feble, debido a la demanda de dinero metálico por parte del Estado. La emisión de cheques circulares, ¿no? El Perú tenía una sólida moneda de oro, la libra peruana, pero a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial, las rentas del Estado comienzan a disminuir. El comercio sufre serios tropiezos y la moneda de oro emigró del país. Y el temor obligó a la población a esconder sus monedas de oro y a retirar sus depósitos en el banco. Para detener esta crisis, Benavides se vio obligado a apoyar a los bancos
y a emitir cheques circulares, ¿no? Es una moneda de papel con respaldo de oro que fue guardado en los depósitos de los bancos. Se estipuló que tales cheques circulares, ¿no? Serían convertidos en monedas de oro una vez terminada la guerra. Pero esto nunca sucedió. O sea, ¿no? Desde entonces, el Perú volvió a el régimen más bien de moneda de papel, ¿no? Y la moneda de oro prácticamente desapareció para siempre. O sea, en ese caso, para que estas personas que tenían los papeles no, o sea, no perdieran ese valor, ¿no? Tuvieron en este caso que mantener en este caso el papel como una moneda de intercambio, ya no prácticamente ya las monedas, esas monedas eran de oro de verdad, por eso valían, ¿ok? Entonces esas monedas ya prácticamente ya no volverían otra vez a circular. Siempre todo conflicto siempre trae repercusiones porque se altera en este caso el proceso comercial entre las naciones. Lo que sucedió en este año sucede, por ejemplo, ahora con el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Por ejemplo, los países latinoamericanos estamos afrontando que una posible, por ejemplo, crisis de fertilizantes. ¿No? ¿Por qué? Una escasez de fertilizantes. ¿Por qué? Porque en este caso la mayor parte de los componentes justamente se extraen de Rusia y de Ucrania. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que al final no llegan los campesinos que deben utilizarlos en la siembra. Y eso que va a repercutir posteriormente, va a repercutir en este caso que no podemos tener, o en este caso las verduras, ¿no? Los productos obtenidos del campo no se van a, o sea, no vamos a tener la suficiente cantidad que teníamos o que consumíamos actualmente. Entonces va a haber una menor cantidad y eso va a repercutir en alza de precios. Entonces, lo que parece que es un hecho muy lejano, ¿no? Y prácticamente que no, o sea, no involucraría al Perú, pero sí de alguna manera lo involucra indirectamente. Y eso no es lo que pasa acá. La Primera Guerra Mundial involucra en este caso, afecta ¿por qué? Porque somos una economía dependiente básicamente de, en este caso, de nuestras importaciones y también de nuestras exportaciones. Entonces, al alterarse todo ese ambiente, ¿no? Entonces repercute en este caso en una sociedad que depende de las primeras potencias, ¿ok? Bueno, esto más que todo, como les decía, son dos periodos, más que todo, es un periodo breve, un año, entonces fue lo más resaltante del primer periodo del gobierno de Benavides, ¿no? Y en este caso, como sucede generalmente cuando existen golpes de Estado, pues una vez pasa un periodo de tranquilidad, no estabilidad, tranquilidad, entre comillas, ¿no? Se desarrollan las siguientes elecciones presidenciales. ¿Sí? Por favor. ¿Ya? Entonces, para las elecciones de 1915 se convocó a una convención de partidos con el propósito de buscar, en este caso, la armonía nacional, en la que participaron los siguientes partidos, ¿no? El Partido Constitucional, liderado por Andrés Avelino Cáceres, el Partido Civil, en su momento liderado por Javier Prado, el Partido Liberal, ¿no? Presidido por Augusto Durán, el Partido Demócrata por Pedro de Ousma. Esta convención, esta reunión fue presidida en sí por Andrés Avelino Cáceres en marzo de 1915 y en ella se promueve como candidato de esta alianza a José Pardo y Barrera, ¿no? Eso es un viejo conocido porque ya en este caso presidió el Perú, ya tuvo un primer periodo gubernamental. Entonces, a partir de 1915, José Pardo y Barrera va a tener un segundo periodo presidencial. En el aspecto político, la vuelta de Pardo, ¿no? Significa en este caso la normalidad constitucional, ¿no? Una vuelta otra vez al Estado, en este caso de derecho, ¿no?
con el debido respeto a las instituciones, a la ley y a las libertades públicas. Estuvo marcado este periodo básicamente por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y también por la lucha de los obreros por sus reivindicaciones laborales, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? En periodos anteriores, ¿no? Las continuas luchas, ¿no? De los obreros por, en este caso, lograr ciertas, que la normativa de alguna manera también a ellos los pueda beneficiar, ¿no? Recordemos que en este periodo todavía los obreros no gozaban de una ley que reconociera las 8 horas laborales. Los obreros trabajaban 12, 16, no tenían seguros contra accidentes de trabajo, no se pagaban horas extras, y en sí, ¿no? O sea, era prácticamente, los trabajos eran muy demandantes, ¿ok? Entonces, ese era un periodo ya que venía de una manera, los sindicatos se fortalecían y se pedía en ese caso cumplir con el pliego de reclamos que ellos, ¿no? que ellos proponían. Entonces, durante ese periodo también se apreció una sublevación de Teoromiro Gutiérrez Cuevas en 1915, con un grupo de indígenas de Huancané y Azángaro, ¿no? Él se denominó el Rumimaki, ¿no? O mano de piedra. Es más que todo fue una sublevación para poder reivindicar, en este caso, a los indígenas contra el abuso de los gamonales. En 1916 fue capturado Teodomiro Gutiérrez y enjuiciado por traición a la patria. Se promulga el reglamento del trabajo de indígenas en 1916, estableciendo que los patrones tienen que pagar a los jornaleros con dinero en efectivo. O sea, hasta ese momento, entonces, hasta ese momento, se pagaba con salarios, con comidas, prendas, pero no con dinero. O sea, tiene que haber una ley para que obligue al hacendado, al de la ente, a poder siquiera cumplir con cosas básicas. Por eso cuando se habla en concepto de lucha de clases, no es un disparo al aire. Es que en verdad, o sea, para que las personas llanas puedan siquiera gozar de derechos, se las tienen que luchar. Y eso es una constante, no solo acá en Perú, en todo el mundo. ¿No? También en el periodo de José Pardo y Barreda acontece el hundimiento de la embarcación peruana Lorton por un submarino alemán en el mar Cantábrico, ¿no? Y eso está ubicado en las costas españolas. El evento se desarrolló un 4 de febrero de 1917. Este acto bélico fue censurado y se produjo, en este caso como consecuencia, se produjo el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Alemania. Porque Alemania no reconocía haberlo usado. Ellos lo que, lo que indicaron, ¿no?, de sus investigaciones fue que era una embarcación que llevaba armamento de guerra, por eso que lo hundieron, ¿no? Y eso no fue aceptado por el Estado peruano, y en este caso ello provocó, también en este caso ese rompimiento se da de alguna manera en solidaridad con Estados Unidos, que interviene en la guerra, ¿no? Y de alguna manera esta adhesión no solo fue de Perú, también de varios países latinoamericanos que también rompieron relaciones con Alemania en ese momento. Pero al final tampoco no les trajo muchos réditos. Fue algo más bien declarativo. El aumento del valor de los productos nacionales de exportación, ¿no? Como el algodón, el petróleo y el cobre. También se produjo la huelga de los empleados de la Biblioteca Nacional, los telegrafistas, los motoristas y los conductores de tranvías eléctricos, siendo la más fuerte, la más, ¿no?, cruenta, la ocurría en 1917 en las provincias piuranas de Talaras, Negritos y Lobitos, en que hubo que lamentar el fallecimiento de 11 trabajadores y 15 heridos. Por ley,
del 23 de noviembre de 1918 se había reglamentado el trabajo de las mujeres y menores que eran materia de abuso por parte de los empresarios. Luego, por otra ley de 26 de diciembre de ese mismo año, el gobierno prohibió el trabajo los días domingos, fiestas cívicas y días de elecciones, estableciéndose que esos derechos eran irrenunciables. O sea, por eso es que es importante un ente, llámese Estado, llámese, ¿no?, un ente público que pueda regular, reglamentar, en este caso, el comercio y sobre todo el régimen laboral, como vemos. O sea, en ese momento ustedes, creo que si vamos con una mentalidad de 2022, pues se sorprenderían que en este caso que los menores trabajen. O sea, los empresarios usaban a los menores para trabajar. O sea, ustedes podrían trabajar, no tendrían derecho a la educación. Entonces, por eso es que, insisto, las personas llanas, las que son la base de la pirámide social, no tienen, los derechos que gozan o que pueden, ¿no?, en la actualidad, no son derechos adquiridos, sino son derechos luchados. Se reinicia en la lucha por la jornada de las 8 horas, ¿no?, en enero de 1919, produciéndose un paro general en Lima y Callao, lo que generó un enfrentamiento entre gendarmes y obreros, así como la escasez, ¿no?, de abastecimiento en toda la ciudad. No había productos, no había comida, ¿no? Entonces, era muy difícil comprar comida en ese momento. Esa conquista social se obtuvo después de 3 semanas de anormalidad, en la que en diciembre de 1918 se fueron sucediendo varias huelgas parciales en demanda de la jornada de 8 horas, hasta que el 13 de enero se produjo una huelga general que duró hasta el día 15, en el que el gobierno pues tuvo que emitir ese decreto. Se debe resaltar que el ministro de Fomento, Marco Aurelio Vinelli, se reunió con una delegación de la Federación de Estudiantes, entre los que podemos citar a Aya de la Torre, ¿no?, que ahora próximamente vamos a tener que hablar de él, ¿no?, Valentín Quesada, Bruno Bueno de la Fuente, llevando a cabo la expedición del decreto de la jornada laboral de 8 horas para todos los trabajadores del Perú. Desde 1918 se había propuesto ya, ¿no?, la candidatura de un viejo conocido de la historia peruana, como Augusto Bernardino Leguía, con el apoyo de estudiantes, de empleados, de militares, de artesanos y obreros. Mientras que el Partido Civil volvió a presentar, o sea, dijo, bueno, no hay primeras y segunda, volvió a presentar al hacendado Antero Aspira. O sea, vuelven a cometer el mismo error, ¿no?, que en la elección de mínimos. Cuando Leguía retornó a Lima en febrero de 1919, fue considerado el candidato del anticivilismo. Por eso, a pesar de salir victorioso en los escrutinios, no esperó al cómputo final y dio un golpe de Estado el 4 de julio de 1919 contra el presidente José Pardo. O sea, tal fue ya, en este caso, bueno, no llamó el aburrimiento, sino tal fue, o sea, tanto creció en el país el anticivilismo y ya la gente ya no estaba contenta con el periodo de la República Aristocrática, que en este caso apoyaron a Augusto Bernardino Leguía. ¿Okay? Ahora, si bien él de alguna manera entró por el Partido Civil en su primer periodo, porque este sería el segundo periodo, ya, pero en este caso, cuando hay algo, o sea, hay una situación que ya no se tolera, cualquiera puede entrar. Y lo hemos mostrado. No es manera despectiva, sino decir que el primero que de alguna manera encaje o genere algún tipo de atractivo o simpatía es el que sale elegido. Ocurrió con Billinghurst, aunque Billinghurst tenía ya experiencia porque fue alcalde de Lima. Ocurre con Augusto Bernardino Leguía, porque ya en este caso era evidente que
si seguían los mismos, la misma casta en el poder, se tenía que seguir, en ese caso, luchando cruentamente para por lo menos lograr derechos civiles básicos. En realidad se siguió luchando, ¿no? Se siguió, porque vamos a ver, ahora es otro periodo también largo, que es el oncenio de Leguía, ¿ya? Lo que vamos a ver es, en este caso, también un periodo marcado, básicamente, igual, por un apoyo o un constante hacia el capital norteamericano, hacia el capital estadounidense, ¿no? También en este caso una persecución a opositores políticos, o sea, es algo que es muy similar en muchos periodos gubernamentales en el país. ¿Bien? Pero hasta aquí en este caso, ya son los dos últimos periodos de la República Aristocrática. Con Leguía, al declararse anticivilista, termina en sí el periodo denominado la República Aristocrática, ¿no? Y comienza en ese caso una, un periodo más largo, ¿no? Que es el onceno, ¿ok? Este es, en sí, este es el decreto que establece las 8 horas de trabajo, ¿no? Firmado por, en este caso, por el ministro de Fomento Vinel. Teniendo en consideración que no se ha llegado a ningún acuerdo entre algunos establecimientos industriales y sus trabajadores respecto al tiempo de duración de trabajo y las modificaciones solicitadas en los actuales salarios, que es deber del Estado en sus propios establecimientos o trabajos públicos que ejecute señalar las condiciones más compatibles entre el interés del Estado y sus operarios, decreta, ¿no? En los talleres del Estado, sus ferrocarriles, establecimientos agrícolas e industriales y en obras públicas que ejecute el gobierno, se fija en 8 horas el tiempo de trabajo diario, manteniéndose el monto de los actuales salarios. En las fábricas, ferrocarriles, establecimientos industriales, agrícolas y mineros, de empresas o de particulares, el tiempo de duración de trabajo se fijará de mutuo acuerdo entre los propietarios industriales o administradores con los operarios. A falta de acuerdo, mientras el Congreso estatuye sobre particular, el tiempo de duración de trabajo quedará sometido de hecho al régimen oficial de 8. ¿Bien? Ok, entonces de aquí nos vemos a las 10:30 para continuar con el curso de Historia Universal. Nos vemos.